Evangelio del día de este 12 de julio de 2025. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 49, versículos del 29 al 33 y capítulo 50, versículos del 15 al 26. En aquellos días, Jacob dio las siguientes instrucciones a sus hijos. Cuando me reúna con los míos, enterradme con mis padres en la cueva del campo de Efrón, elitita, la cueva del campo de Macpela frente a Mambré en Canaán, la que compró Abraham a Efrón, elitita, como sepulcro en propiedad. Allí enterraron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí enterré yo a Lía. El campo y la cueva fueron comprados a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, recogió los pies en la cama, expiró y se reunió con los suyos. Al ver los hermanos de José que había muerto su padre, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Y mandaron decirle: antes de morir tu padre nos encargó: esto diréis a José: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José al oírlo se echó a llorar. Entonces vinieron los hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no tengáis miedo, ¿soy yo acaso Dios? Vosotros intentasteis hacerme mal, pero Dios intentaba hacer bien para dar vida a un pueblo numeroso como hoy somos. Por tanto, no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló hablándoles al corazón. José vivió en Egipto con la familia de su padre y cumplió 110 años. Llegó a conocer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Los llevó en las rodillas. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Dios cuidará de vosotros y os llevará de esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y los hizo jurar: cuando Dios cuide de vosotros, llevaréis mis huesos de aquí. José murió a los 110 años de edad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Meditamos el Salmo responsorial 104. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. ¡Aleluya! Dichosos vosotros si os injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en vosotros. ¡Aleluya! Evangelio de Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, versículos del 24 al 33. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Beelzebul, ¿cuánto más a sus domésticos? No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna.
¿No se venden 2 pajarillos por unas? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos invita a reflexionar sobre la relación entre el maestro y el discípulo. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su señor. En el ámbito humano, no es imposible que un alumno llegue a superar a quien le enseñó los fundamentos de una disciplina. La historia nos ofrece ejemplos como Giotto, que fue más allá que su maestro Cimabue, o Manzoni, que sobrepasó al abad Pierry. Sin embargo, la clave de la sabiduría suprema pertenece solo al hombre Dios, y los demás solo podemos recibirla en la medida en que nos es dada, cada uno según su capacidad, desde el gran teólogo Santo Tomás de Aquino hasta el niño que se prepara para recibir su primera comunión. Podemos añadir explicaciones y matices de distinto estilo, pero nunca aportarán algo esencial que cambie el valor profundo de la doctrina. Por el contrario, podríamos caer en el error o la herejía. Es necesario ser cautelosos cuando intentamos mezclar enseñanzas que, en lugar de enriquecer, pueden deformar el mensaje de la buena noticia. San Agustín decía: debemos abstenernos de los manjares, pero mucho más debemos ayunar de los errores. Recuerdo que en una ocasión me entregaron un libro sobre los ángeles custodios en el que aparecían ideas propias de doctrinas esotéricas, como la metempsicosis y la supuesta necesidad de redimir a estos espíritus buenos, ya confirmados en el bien. El Evangelio de hoy también nos recuerda una realidad inevitable, que el discípulo a veces será incomprendido, encontrará obstáculos e incluso sufrirá rechazo por confesar su fe en Cristo. La vida de Jesús fue un servicio continuo en defensa de la verdad. Si a él llegaron a llamarlo Beelzebul, no es sorprendente que en debates, confrontaciones culturales o en los programas que vemos en televisión se nos acuse de retrógrados. Pero la fidelidad al Maestro Cristo es la mayor dignidad de la que podemos sentirnos orgullosos. A todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. En aquellos días Israel, con todo lo suyo, se puso en camino, llegó a Berseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios le dijo a Israel en una visión de noche: «Jacob, Jacob», respondió: «Aquí estoy». Dios le dijo: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo te haré subir, y José te cerrará los ojos». Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán y emigraron a Egipto Jacob con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas, y todos los descendientes los llevó consigo a Egipto. Jacob despachó por delante a Judá a visitar a José y a preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaban a Gosén, José mandó preparar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José: «Ahora puedo morir después de haberte visto en persona que estás vivo». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregará la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.